Buenas tardes. Esta es la segunda y última parte de la clase de estructura en el proyecto de la asignatura de Materialidad 1 de la Cátedra del Arquitecto Pambini. Mi nombre es César Altuzarra. Desde tiempos inmemoriales, la arquitectura ha enfrentado el desafío de sostener. La tecnología ha evolucionado y aportado nuevos materiales. Pero lo que ha permanecido constante es la misión estructural de los elementos para conducir las cargas. También ha permanecido constante la necesidad de encontrar una forma que exprese esa evolución tecnológica. Ya hemos desarrollado los materiales y tecnologías del período preindustrial. En esta clase vamos a poner el énfasis en los sistemas tecnológicos estructurales que comenzaron con la revolución industrial. Primero veremos entramados de hierro y acero y luego vertidos de hormigón tradicional y finalmente pretensado. Veamos los materiales metálicos, hierro y acero. En primera instancia, el hierro está compuesto por un mineral, el mineral hierro, que es muy abundante en la corteza terrestre, y es un elemento, como decimos, presente en la naturaleza, que procesado permite obtener un material relativamente resistente pero frágil. Cuando hablamos de frágil es porque tiene una rotura frágil y su rotura es súbita. En cambio, el acero es un material compuesto por hierro, pero que se le ha incorporado una determinada proporción de carbono. Esto permite obtener un material más resistente y dúctil, admitiendo grandes deformaciones bajo carga. Esto es lo que significa que sea un material dúctil. La industria provee acero en distintas secciones: anular, doble T, U, L. También podemos encontrarlos provistos en determinados anchos de ala. Por ejemplo, aquí tenemos un perfil doble T de alas anchas, también denominado Gray o W. Podemos obtener con la combinación de ellos piezas compuestas como las que se ven en las gráficas. Los modos de vinculación entre los elementos pueden ser mediante superposiciones o mediante la incorporación de elementos complementarios, piezas auxiliares que permiten abulonar las piezas, o directamente pueden vincularse mediante soldadura. Los perfiles laminados se consiguen en longitudes de 12 metros y el número que los identifica hace referencia a el alma del perfil. En este caso, si tenemos un perfil doble T número 12, quiere decir que la altura del perfil, el alma, son 12 centímetros. Si tenemos uno número 16, vienen de a pares, quiere decir que tiene 16 centímetros. El resto de las dimensiones, tanto sea de las alas como los espesores, están en proporción a la altura del perfil y vienen normados tabulados. Se pueden obtener estructuras mayores a partir de la asociación de estos distintos tipos de perfiles, siempre conservando los principios que habíamos hablado en la clase anterior respecto de que la figura del triángulo es indeformable, y se pueden vincular mediante bulones o soldaduras, obteniendo así luces mayores a partir de cerchas metálicas. Cuando estamos trabajando con piezas metálicas hablamos de cerchas, cuando estamos trabajando con piezas de maderas hablamos de cabriadas.
Por supuesto, el acero puede trabajar igualmente del mismo modo a esfuerzos de tracción o compresión. O sea que con un mismo material vamos a poder resolver este tipo de estructuras. También podemos conseguir, a partir de lo que provee la industria, perfiles que se denominan conformados. Esto es una lámina de acero de distintos espesores, mediante plegado se obtiene el conformado de estos perfiles, que también vienen en longitudes de 12 metros. En este caso hay que identificar por el espesor de la lámina, que puede ser de 2 milímetros, 2,5, 3 milímetros, 3,2, etc., y por la altura. En este caso estamos hablando de un perfil C conformado. Si decimos que es 100, quiere decir que mide 10 centímetros de alto. Perdón. También se obtiene perfiles conformados C, U, O, con las distintas formas, pero con un tratamiento galvanizado. En general, los que mencionamos anteriormente es de acero de hierro negro, o sea, sin tratamiento. Cuando se experimenta con la aplicación de un material desconocido, en general su aplicación se hace según las formas que responden al material que se usaba en el periodo anterior. Esto es una constante en el desarrollo tecnológico de la arquitectura. La primera aplicación que tenemos del hierro es la del puente sobre el río Sever. En el año 1779, un puente construido con piezas de hierro fundido que cubría una luz de 30 metros de largo. Si nosotros observamos la forma viene de un arco de medio punto, y si también miramos un poco más atentamente, cada una de las piezas que eran prefabricadas y que luego se iban ensamblando en el lugar mediante bulones, cada una de estas piezas en realidad remite a un elemento conocido del periodo anterior. ¿Cómo se construían los arcos de piedra? Mediante dovelas. Y si ustedes miran la forma que esto tiene, prácticamente remite a ese conocimiento del periodo anterior, dovelas. Entonces, de alguna manera, con un material nuevo, nosotros estamos remitiendo a formas de materiales utilizados en periodos anteriores. En cambio, en la Torre Eiffel, el ícono de la Exposición Internacional de París, la forma de este elemento corresponde a el momento flector de un elemento vertical sometido a viento. Si yo tengo un elemento vertical sometido a una carga horizontal de viento, la forma que tomaría el momento flector es la que está materializada mediante estas piezas de hierro. O sea que la forma está justificada a partir de las solicitaciones a que ese elemento va a estar sometido. La forma en este caso responde a la función estructural. Ya el nuevo elemento estructural, el hierro, el acero, se va independizando de los procesos anteriores y toma una forma que le es propia. En el caso del MIT de Mies van der Rohe del año 1942, está realizado en acero y la particularidad es que la cubierta cuelga de las vigas. Estas son las vigas que apoyan
y conforman un pórtico con las columnas. Pero fíjense que toda la estructura está hacia el exterior, brindando en el interior del edificio la ausencia de la estructura y una gran flexibilidad para poder hacer el uso que se requiera de su interior. En este caso, estamos ante lo que se denomina una exoestructura. Quiere decir que la estructura está por fuera del edificio. La evolución de la resolución estructural permitió optimizar el comportamiento mediante la viga Gerber, el nombre de su autor, que a partir de entramados metálicos le permitió generar grandes ménsulas o brazos cantilever. El tramo central está simplemente apoyado en los puntos, en los extremos de esos brazos cantilever. De esta manera se pueden salvar grandes luces con mínimos apoyos. La viga de gran canto se hace económica en el uso de materiales, ya que todo el sistema obtiene la forma mínima necesaria al servicio del equilibrio de las fuerzas. Obsérvese cómo cómo ejemplificaba Gerber de una manera sencilla e intuitiva los argumentos que daban sustento a su invento. Este pilar claramente está trabajando a compresión, en cambio, este pilar de anclaje, cuando nosotros tenemos la carga en este sentido, está trabajando a compresión, pero cuando la carga pasa de este lado de la viga Gerber, está trabajando a tracción. Podemos reconocer cómo es el concierto estructural de esta hermosa estructura. La necesidad de obtener estructuras más resistentes y livianas para poder volar motivó a Graham Bell a inventar las estructuras tetraédricas. Estas tienen un desarrollo espacial y todos los componentes, al estar trabajando a esfuerzos puros de tracción y compresión, permitía reducir notablemente el peso propio de las estructuras. Podemos decir que el secreto no estaba en poner material, sino el aire necesario entre los elementos materiales para obtener un dispositivo de alta eficiencia. Luego, con el avance científico, se pudo comprobar en el microscopio que la naturaleza utiliza también las estructuras tetraédricas, que son estructuras más económicas y eficientes, ya que los huesos, aparentemente macizos, son en realidad triángulos espaciales, lo que permitía obtener una estructura optimizada. Este proceso evolutivo estructural es al que arriba Graham Bell en su invento. Su aplicación permitió generar grandes edificios y la optimización de estructura con el consumo de mínimo material. En nuestro medio, el desarrollo de las estructuras metálicas tienen una aplicación excepcional respecto de las de hormigón armado, por el elevado costo de producción del acero. Si bien tienen algunas ventajas comparativas respecto de las de hormigón armado, ya que no requieren de una estructura auxiliar como los encofrados, ni la espera de tiempos muertos de fragüe. Su puesta en carga es inmediata.
El fuego es un factor de consideración, ya que las estructuras metálicas colapsan a partir de la incidencia directa de fuego, que permite alcanzar una temperatura crítica de 538 grados. Esa temperatura es rápidamente alcanzada si tenemos fuego incidiendo de manera directa sobre los elementos estructurales. Para ello habrá que tomar recaudos a partir de poner equipos que eviten la propagación del fuego o protegiendo las estructuras metálicas. La estructura de la losa que podemos ver en el ejemplo se denomina steel deck y es una chapa plegada vinculada a los perfiles que actúa como un encofrado perdido del hormigón estructural que será luego volcado sobre ella. Y también esta chapa no solo actúa como encofrado, sino también que permitirá absorber o contribuirá a absorber esfuerzos de tracción de la losa. También se le podrán adicionar armaduras en el caso que sea necesario para poder absorber esos esfuerzos estructurales. Una consideración muy importante a tener en cuenta en este tipo de estructura es la alta dilatación que tienen los elementos que la componen. Y esto obliga a generar holguras para el libre movimiento de las estructuras sin afectar a las construcciones vecinas. Obsérvese como en este ejemplo, por razones evidentemente de tener una limpieza respecto de la fachada a partir de tener un muro cortina, como es este que vemos en el edificio contiguo, ha obligado al retranqueo del soporte de la estructura, elementos verticales, y a obtener elementos en voladizo con estas vigas en ménsulas para no tener ningún punto de apoyo sobre la fachada y así poder tener una limpieza desde el punto de vista del paramento vidriado de las características que tiene el edificio contiguo. La piedra es un material incapaz de absorber esfuerzos de tracción, obligando esto a configuraciones espaciales con puntos de apoyo muy próximos, como vimos en ejemplos anteriores, en el ejemplo del caso del Partenón. A partir de la fabricación del cemento Portland de manera industrializada, se pudo obtener un nuevo material estructural mediante la combinación de piedra partida, ya no era necesario, no se requerían grandes bloques, arena y agua. En una proporción, podemos decir en una proporción básica, de 1:3:3, esto es una proporción en volumen, una parte de cemento, 3 partes de arena, 3 partes iguales de piedra. A esta masa hay que incorporarle, adicionarle armadura, la armadura de acero, que permitió optimizar este componente estructural, haciendo que el hormigón se haga cargo de los esfuerzos de compresión y que el acero se haga cargo de los esfuerzos de tracción. Recuerdan que habíamos visto que una viga sometida a flexión aparecían en su interior esfuerzos combinados, en este caso en la parte inferior del eje neutro de tracción, para lo cual adicionamos el acero y se hace cargo de absorber esos esfuerzos,
mientras que en la parte superior es la piedra, en este caso que denominamos piedra artificial al hormigón, se hace cargo de los esfuerzos de compresión. El hormigón armado es el material emblema para Le Corbusier. Con él se podrán obtener estructuras más eficientes que la de la tradición clásica de mampostería portante. En estos gráficos, realizados por Le Corbusier, podemos ver cómo las comparaba. La estructura tradicional de muros portantes requería de justamente gruesos muros, generando una partición del espacio, con una huella continua sobre el suelo para garantizar la transmisión de las cargas sobre él. La cubierta superior se hacía a cargo de las condiciones del clima, en este caso alejando la lluvia sobre los bordes. A partir del uso del nuevo material, más resistente, Le Corbusier propone una nueva forma, una planta libre con pocos puntos de apoyo, las losas con voladizos, de manera que estos voladizos puedan aliviar el tramo en función de la continuidad estructural de la losa, y para compensar el suelo utilizado en la planta baja, una terraza jardín como cubierta. La casa dominó es otra propuesta de Le Corbusier, con una también estructura independiente y una losa sin vigas mediante casetonados que permitía una flexibilidad en su interior de la disposición de los muros interiores según el requerimiento, sin ningún tipo de condicionamiento. El manejo de la armadura en las articulaciones permite obtener estructuras monolíticas, continuas, a diferencia de las estructuras trilíticas que habíamos visto, en donde cada uno de los elementos actúa en forma independiente. En este caso interactúan mutuamente, ya que el elemento vertical colabora a partir de una articulación rígida con el tramo, aliviando los esfuerzos justamente del tramo. En función de la disposición de las armaduras en los apoyos, las estructuras pueden ser continuas, como las hiperestáticas, o de elementos independientes discontinuas, como las isostáticas. A igual carga, las estructuras isostáticas generarán elementos horizontales más robustos. Habíamos reconocido en diapositivas anteriores elementos verticales de carga concentrada, que denominábamos columnas. Otros elementos horizontales de carga concentrada, que denominábamos vigas, y elementos estructurales de carga distribuida, verticales los tabiques y horizontales las losas. Ahora vamos a ver la característica de cada uno de ellos cuando se utiliza como material el hormigón armado. En principio, los elementos verticales de carga concentrada podemos hacerlo de forma cuadrada, rectangular, circular, en forma de cruz, etc., lo que nosotros decidamos desde el punto de vista formal. El hormigón exige tener un ancho mínimo de la columna que está en el orden de los 18 centímetros,
Y en su interior tendrá la armadura principal, que son estas 4 barras que nosotros vemos ubicadas en los extremos. Podrá adicionársele algún tipo de armadura, también principal, y todo eso está abrazado por los estribos, que tendrán una distancia entre ellos no menor a 20 centímetros. El recubrimiento para poder proteger la armadura será de por lo menos 2 centímetros de espesor. En el caso de las columnas circulares, podemos generar un estribo continuo que se denomina suncho. La capacidad portante de los elementos de hormigón armado va a depender de la resistencia del material, del hormigón. En principio nosotros podemos obtener resistencias de hormigones bajas en el orden de los 80 kilos por centímetros cuadrados, aquellos elaborados en dosificaciones por volumen, por ejemplo los que se hacen con hormigoneras peritas en obra, dosificaciones en 1-3-3, 1 de cemento, 3 de arena, 3 de piedra, e incorporando la cantidad de agua de amasado en función del tenor de humedad que va a tener la arena. La relación agua-cemento es justamente la que da la mayor resistencia. Y así, a medida que vamos dosificando, ya no en volumen, sino por peso, justamente para poder evaluar cuál es el contenido de humedad que tienen los materiales, la arena y la piedra, y aportarle solamente el agua suficiente para que se produzca el fenómeno de fraguado, podemos ir obteniendo, si vamos dosificando en planta, resistencias mayores, en el orden de los 200, 240 kilos por centímetros cuadrados, y obtener en nuestro medio tensiones de alrededor de los 800 kilos por centímetros cuadrados. Ya se han obtenido, por ejemplo, las Torres Petronas de Kuala Lumpur, en donde el componente estructural es de hormigón armado y en función de su altura requería estructuras altamente resistentes. Se han obtenido resistencias del orden de los 2000 kilos por centímetros cuadrados. Pero esas ya son tensiones dosificadas casi con un producto químico, podríamos decir. Las tensiones del acero están en el orden de los 2400, 4800 kilos por centímetros cuadrados, y hay aceros también que utilizamos con tensiones mayores. El área, la sección de trabajo, está en función de la carga a la que va a estar sometida la columna y la tensión del elemento resistente. Habrá que verificar, como ya mencionamos en las diapositivas anteriores, el fenómeno de pandeo, que va a estar en relación a la esbeltez que tenga el elemento estructural. El espesor de un tabique mínimo está en el orden de los 12 centímetros. También podemos reconocer elementos horizontales de carga concentrada que denominamos vigas, que trabajan a flexión. Podemos reconocer vigas rectangulares cuando son elementos absolutamente independientes de las losas que van a sostener. Ya habíamos visto que trabajan fundamentalmente a flexión, como dijimos. Por tanto, del eje neutro hacia arriba, la sección está trabajando a compresión y es el hormigón el que se va a hacer cargo de absorber ese esfuerzo. Y del eje neutro hacia abajo, las tensiones que vamos a tener van a ser de tracción. Por tanto, vamos a tener que adicionar la armadura lo más próxima a la parte inferior de la viga para que la armadura pueda absorber esos esfuerzos de tracción.
En esta zona va a haber una microfisuración del hormigón, pero que se va a controlar con los estribos y con la propia armadura. En este caso, en una viga rectangular, como dijimos, no va a haber colaboración de la viga con el elemento que sustenta, la losa. Pero podemos, y en función de la continuidad estructural del monolitismo del hormigón armado, y manejando la distribución de la armadura, obtener lo que se denominan vigas placas, en donde en este caso sí la zona próxima de la losa va a colaborar a absorber esos esfuerzos de compresión, va a generar un área mayor que si estuviéramos pensando solamente en el área de la viga. Y en la parte inferior del eje neutro vamos a tener también la armadura necesaria para absorber los esfuerzos de tracción. Del mismo modo, si tenemos una viga sobre un borde, podemos hacer colaborar la losa en la medida que sea una losa de hormigón armado, y esta viga la denominamos viga de borde o L. También podemos colgar la losa de la parte inferior de la viga y esta viga se denominará invertida. Si por alguna razón no queremos que emerja la viga por debajo del filo inferior, para que no aparezca un elemento cortando el espacio interior, podemos utilizar un dispositivo que se denomina viga chata, en este caso viga chata invertida. Estos dispositivos se usan muy a menudo, pero son muy ineficientes, ya que en realidad la cantidad de material que nosotros disponemos de esta manera sería conveniente disponerlo verticalmente para una mayor eficiencia del componente estructural. Las losas bandejas no son estrictamente un componente estructural, sino que es un recurso a partir del cual se disponen los elementos estructurales que permiten obtener un espacio para poder alojar cañerías de gran porte. Por ejemplo, en el caso de un entrepiso, cuando tenemos un baño, podemos alojar en su interior, generando este quiebre, cañerías como los desagües cloacales del inodoro y de todos los artefactos sanitarios, sin que emerjan en la parte inferior de los locales. Los elementos horizontales que distribuyen carga los denominamos losas y trabajan fundamentalmente a flexión. Podemos reconocer distintos formatos, distintos recursos que están fundamentalmente condicionados por la luz a cubrir, a salvar, y por la sobrecarga a la que van a estar sometidos. En el primer caso tenemos una losa maciza, cuyo espesor mínimo está en el orden de los 8 centímetros, y su luz a salvar, su distancia, oscila alrededor de los 4 o 5 metros de luz. En función de cómo se disponga la armadura en el interior, podemos obtener, como ya habíamos visto, losas derechas cuando la armadura está en una dirección, o losas cruzadas cuando la armadura está en las dos direcciones. A mayores luces o mayores sobrecargas deberíamos incrementar el espesor de la losa, pero si nosotros incrementamos el espesor, también estamos incrementando el peso propio. En determinado momento, ese elemento estructural se hace ineficiente porque gran parte de las tensiones que tiene que absorber tienen que ver con absorber su propio peso. Para ello tendríamos que pasar, en el caso de que requerimos mayores sobrecargas y mayores luces,
a una losa a partir del cual estaríamos brindándole rigidez, dándole una mayor altura, pero no aportando mayor peso. Una forma es por medio de lo que denominamos losas alivianadas. En este caso podemos tener luces del orden de los 6 a 7 metros y generar esa altura por medio de elementos auxiliares, como por ejemplo apoyando sobre el encofrado ladrillos huecos, disponiendo la armadura entre los espacios que quedan entre ellos y volcando luego el hormigón armado. Estos ladrillos huecos quedarán como un encofrado perdido y también, por supuesto, van a aportar carga, pero desde el punto de vista estructural no estarían colaborando. Si estuvieran o no estuvieran, desde el punto de vista del comportamiento estructural, sería exactamente lo mismo. Es un encofrado perdido. Un modo de poder generar menos peso propio a partir justamente de obtener una mayor altura y darle mayor rigidez a la losa es a través de una losa alivianada con encofrado perdido, colocando en su interior bloques de poliestireno expandido o de telgopor. Esto disminuiría notablemente el peso propio y permitiría, por supuesto, obtener mayores sobrecargas. Si requerimos tener aún mayores luces, podemos recurrir a las losas nervuradas. Son aquellas en las cuales la distribución de su carga se realiza en una sola dirección y permiten obtener luces del orden de los 10 a 12 metros. Todo esto, por supuesto, dependerá del cálculo estructural. En el caso que esos nervios estuvieran distribuidos en las dos direcciones, estamos en presencia de una losa casetonada, como las que se ven en este ejemplo, en donde los nervios estructurales se encuentran dispuestos en las dos direcciones. En los puntos de apoyo se realiza un macizado para evitar el efecto de punzonamiento sobre la estructura. Aquí vemos, por ejemplo, cómo pueden obtenerse mediante un encofrado perdido de bloques de poliestireno la generación de esos casetones. En este caso quedarán incorporados dentro del espesor de la estructura. En otros casos pueden obtenerse encofrados recuperables que permiten quitarse y luego volver a utilizarse en otros tipos de losas como las que estamos mencionando. Vamos a ver algunos esquemas que permitan graficar algunos de los ejemplos que vimos anteriormente. En este caso estamos en presencia de una losa maciza y vigas, el espesor de la losa, en este caso una viga que podríamos inferir como una viga que colabora también la losa con ella, y estamos en presencia de lo que denominamos una viga placa T. A partir de la disposición que tienen las vigas que transfieren la carga en estos puntos de apoyo, que son las columnas, podemos inferir, por estar en los cuatro bordes de la losa, de que esta losa es una losa que tiene la armadura en dos direcciones, por tanto sería una losa cruzada. En este caso estamos en presencia de una losa nervurada, los nervios se encuentran dispuestos en una dirección y podemos en el espacio entre los nervios alojar, en el caso que sea necesario, elementos infraestructurales como instalaciones eléctricas, instalaciones de aire acondicionado, etc.
cuando esos nervios se disponen en dos direcciones, estamos en presencia en lo que denominamos losa cacetonada. Por supuesto, este recurso estructural aparecerá en aquellos casos en donde tenemos alta sobrecarga y también requerimos de alta distancia en los puntos de apoyo, de grandes luces, como habíamos mencionado en el caso anterior. En este caso, la interferencia de los nervios impediría el pase a través del espacio que queda entre los nervios de elementos infraestructurales. Estos deberían ir por debajo del espesor de la losa cacetonada, incrementando el espesor total de la losa más el espacio alojado entre el cielorraso y la losa. Las losas macizas sin vigas son dispositivos muy particulares, especiales dentro de las estructuras, que por supuesto pueden adoptarse en aquellos casos de que no se quiera tener elementos emergentes de las estructuras, como pueden ser las vigas o los nervios de las losas nervuradas o casetonadas. Pero es necesario compensar con armadura y con espesor de losa esos esfuerzos a los que va a estar sometida el elemento estructural. Por tanto, se hacen estructuras altamente costosas, ya que van a tener gran cantidad de acero, y también hay una limitante en función de la luz que pueden cubrir, que estaría como máximo en el orden de los 6 metros, teniendo espesores de losa que van en el orden de los 20, 22, 25 centímetros de espesor. Veamos cómo la estructura, ese componente estructural, también es parte del componente espacial de la obra de arquitectura. Y tomemos un ejemplo emblemático, como es la Casa Curuchet de Le Corbusier en la Argentina, más precisamente en La Plata, hecha, realizada en el año 1949 y cuya dirección estuvo a cargo del arquitecto Amancio Williams, el arquitecto argentino Amancio Williams. Vemos que la estructura está distribuida mediante una grilla ortogonal modulada de manera idéntica y que conserva a ultranza en toda la distribución de la planta. De hecho, esa grilla ordenadora no se ve alterada en ningún momento y los elementos de cierre no portantes envuelven y se van disponiendo alrededor de esa estructura. Entonces, claramente podemos distinguir los dos componentes. Una estructura independiente que se hace cargo de la capacidad sustentante que tiene este edificio, se identifica claramente, está independizado y es un elemento que uno puede reconocer en el espacio, y un cerramiento, una envolvente, donde aparece claramente la distinción de las dos visiones, una estructural y una de cerramiento. Y uno puede identificar cada componente de manera autónoma. Entonces podemos decir que en este ejemplo la estructura estructura el espacio arquitectónico. Al contrario de la Casa Curuchet, la estructura de la sala de condolencias del crematorio no tiene una grilla ordenadora. Y es evidente la sobreabundancia de los soportes para la cubierta. En este caso, el alto contenido simbólico de las columnas caracterizan el espacio. Para atravesar el lugar es necesario sortear las columnas como en un bosque. El paso se hace sereno. Cuando la columna se encuentra con el
elemento que sostiene, el material desaparece, dando lugar al ingreso de luz, generando cierta incertidumbre estructural en el apoyo y una conexión. Las cargas estructurales pueden viajar de distintos modos. Vamos a partir de un análisis realizado por Cécile Valmont de una obra de Rem Koolhaas, cómo dispone Koolhaas esas cargas en esta obra en particular. Nosotros podemos tener una estructura tranquila, por decirlo de algún modo, en donde esa estructura está condicionada por una grilla estructural y en cada uno de estos puntos podemos colocar un elemento vertical. Esto dará una estructura que define o cualifica el espacio de manera serena, predecible. Pero también podemos, dentro de esa grilla, alterar el orden de los elementos verticales, disponiéndolo de este modo, y esto generará una situación un poco más inquietante o diferente. Cécile Valmont hace el análisis de la obra de Rem Koolhaas y dice que podría haber dispuesto las columnas de un modo tranquilo, sereno, en función de la planta del edificio, en estos 4 puntos, de una manera predecible, o podrían haberse alterado, como están en este caso, dentro de la superficie del edificio y colocar algunos puntos incluso por fuera de la superficie que define el propio edificio, como se ve en este gráfico. Esta columna está dentro de la superficie del edificio, pero mediante una viga lo vincula y la transmisión de la carga se hace por fuera del área de la superficie del edificio. Las cargas pueden hacerse de manera vertical, como lo hemos visto habitualmente en los ejemplos que hicimos referencia, o en algún punto puede transmitir al suelo y en algún punto, en vez de generarlo directamente o transmitirlo directamente desde el suelo, podría colgar desde un elemento estructural. O sea, acá estaría apoyado y acá también estaría apoyado, pero colgado de un elemento estructural. Entonces, fíjense cómo este es el elemento, la superficie de la obra. En este caso está apoyado, transmitiendo la carga al suelo en este punto, pero a través de la continuidad de este elemento estructural, la carga se transmite al suelo por medio de este dispositivo que sería un tensor, que estaría evitando que esto caiga en este punto, pero transmitiendo la carga en un punto alejado respecto de la superficie. Y lo estaría haciendo de modo de evitar que aparezca el vuelco, y este elemento estaría trabajando a tracción y este elemento estaría trabajando a compresión. En esta obra, Koolhaas dispone de una serie de elementos estructurales conectados de manera indirecta. El cilindro recibe la carga de compresión, sobre él apoya una viga metálica de la que cuelga la planta superior. Como la componente de la carga de la planta superior no coincide con el eje del cilindro, está desplazada respecto de ese eje, el autor compensa el vuelco con un tensor vinculado a un muerto de anclaje. El cable, trabajando a tracción, es la mínima expresión material de ese componente estructural cuya presencia es prácticamente imperceptible. En esta pequeña capilla, Zumthor explota el hormigón como componente expresivo.
Para realizar la obra, Koolhaas utiliza un primer encofrado interior realizado con pinos del bosque próximo derribados por las tormentas. Exteriormente, un prisma contiene el vertido del hormigón por tongadas. Los separadores que mantienen la posición del encofrado quedan expresados una vez fraguado el hormigón. El encofrado interior es incendiado, permaneciendo el contramolde de los pinos y un olor característico. La luz ingresa por la parte superior y por los orificios de los separadores rellenos con vidrio colado. La Segunda Guerra Mundial produjo una escasez de acero que obligó a optimizar las estructuras. En este periodo se desarrolló el hormigón pretensado y el ferrocemento, utilizando la prefabricación de componentes en fábricas que luego se ensamblarán en la obra. Un representante emblemático de este recurso estructural fue el ingeniero Pierluigi Nervi, con su obra del Palacio de los Deportes en Roma. Las estructuras pretensadas permiten optimizar el comportamiento estructural mediante el tensado de la armadura, antes de colar el hormigón en el molde de las piezas. Una vez fraguado el hormigón, las barras de acero se cortan en su vínculo con los gatos neumáticos y éstas intentarán retomar la longitud original. Esto transmite una puesta en carga de la sección de hormigón, sometiendo todo el área a compresión. Este recurso permite incrementar la resistencia final de la pieza sin aumentar la cantidad de material utilizado. Losas con nervios prefabricados y alivianada con ladrillos huecos. Se compone de piezas lineales de hormigón pretensado denominadas viguetas, combinadas con ladrillones para techos. Este sistema permite prescindir del encofrado, requiriendo solo un apuntalamiento integral de la estructura. Las luces máximas están en el orden de los 7 metros y puede adicionarse una armadura complementaria en la capa de hormigón de compresión en función de la sobrecarga prevista. Puede optarse la altura de los ladrillones, que se proveen en 9, 13 o 16 centímetros de alto, otorgando una mayor rigidez a la losa a medida que se incrementa su altura. Los ladrillones pueden ser de cerámicos, cemento o poliestireno expandido. Estos quedarán incorporados a la losa como un encofrado perdido. La distancia entre viguetas es de 50 centímetros de eje a eje. Las losas de hormigón premoldeado con alma de poliestireno expandido permiten reducir aún más el apuntalamiento necesario para su puesta en obra. Una vez montadas en el lugar, se incorpora una capa de compresión de hormigón y también puede adicionarse armadura complementaria de acuerdo a la sobrecarga prevista. El fondo de la losa puede quedar a la vista. El peso de los elementos, de hasta 4 metros de longitud, no requiere de equipos auxiliares para su montaje. En longitudes mayores serán necesarias pequeñas grúas de izaje. Losa alivianada prefabricada de hormigón pretensado. Es una losa hueca de hormigón
cuyo ancho varía entre los 60 y 1,50 m. Su espesor varía según la luz entre los apoyos y la carga a soportar. Su paramento inferior es liso, razón por la cual se puede eliminar el revoque del cielo raso. Por su peso y su porte es necesario la utilización de grúas y equipos de gran porte. Losa maciza pretensada prefabricada. Se conforma por paneles prefabricados que deben trasladarse a la obra para montarse. Es necesario el uso de grandes equipos para ese traslado y el montaje. El sistema es integral de columnas, vigas y losas, optimizando los tiempos de ejecución de obra de grandes superficies. El panel que vemos en la diapositiva se denomina PI. Veamos una aplicación, un ejemplo local de este tipo de estructuras, en este caso la obra del arquitecto Nicolás Campodónico. La disposición de los elementos prefabricados genera un interesante juego que permite la captura de iluminación natural y cielo. Al prescindir de apoyos intermedios, el espacio es continuo y flexible. Los elementos estructurales se expresan sin enmascaramiento. Tomemos las palabras de Eduardo Torrojas, autor del libro Razón y Ser de los tipos estructurales, un libro trascendente en la comprensión del comportamiento estructural y su relación con la forma. Las obras no se construyen para que resistan, se construyen para alguna otra finalidad o función que lleva, como consecuencia esencial, el que la construcción mantenga su forma y condiciones a lo largo del tiempo. Su resistencia es una condición fundamental, pero no es la finalidad única, ni siquiera la finalidad primaria. Eduardo Torrojas. Si a lo largo de estas clases logramos que tu mirada sobre el mundo que te rodea comienza a percibir en cada edificio tensiones, cargas que viajan, elementos que soportan, nuestro objetivo ha sido alcanzado. Por último, dejamos para la admiración y la reflexión la obra del ingeniero uruguayo Eladio Dieste. Él comprendió que cuando la esencia de la arquitectura, que es dar cobijo y sostén, están fundadas en encauzar las fuerzas de la naturaleza, no se necesita nada más. Muchas gracias.